Bueno, pues en el Levante, que ya estoy casi 10 años, pues desde que empecé hace 10 años ahora hemos ido cambiando bastante las funciones. En un inicio, fundamentalmente, la mayor parte del tiempo la dedicábamos a realizar acciones para contribuir al desarrollo y a desarrollar proyectos educativos dentro de la escuela, y durante este tiempo hemos ido manteniendo esas actividades y hemos ido incrementando más acciones dirigidas también a los entrenadores para que nuestros equipos cada vez y nuestros jugadores cada vez sean más competitivos. En ese sentido, pues bueno, las acciones que hemos ido haciendo son tanto con padres, entrenadores, dirección de la escuela, etcétera, con el objetivo final de contribuir a que el entorno que hay alrededor de cada jugador sea el entorno más positivo para su crecimiento personal. Bueno, al final la parte emocional, la parte psicológica de las personas está presente siempre en cualquier contexto, con lo cual el contexto del entrenamiento, del deporte, es un contexto más donde al final se manifiesta esa parte también de la persona. Evidentemente, cuando tú sometes a una persona a un contexto más competitivo, más exigente, el componente controlar las situaciones es cada vez más importante. Por tanto, al final, la variable psicológica en el deporte es fundamental y en muchos casos es determinante. De hecho, si tú escuchas las declaraciones de entrenadores, de deportistas al acabar un encuentro, pues bueno, al final las explicaciones que dan a los éxitos y a los fracasos muchas veces son en clave psicológica, o bien individual o bien en grupal. Por eso cada vez es más importante la presencia de psicólogos del deporte trabajando con los deportistas. Bueno, aspectos en común. La psicología del deporte es una disciplina con una larga tradición científica que, bueno, a través de un libro escrito por un profesional o escrito desde la psicología del deporte, el juego interior, se traslada a la empresa. Desde la empresa se empieza a desarrollar en torno a lo que es el coaching y luego de alguna forma ese concepto vuelve al deporte. En definitiva, la psicología del deporte, el coaching, al final bebe mucho de lo que es la psicología del deporte. La gran diferencia que hay fundamentalmente en la actualidad, aunque de esto podríamos estar hablando mucho tiempo, la gran diferencia es que un psicólogo del deporte tiene una formación reglada, una formación controlada de forma por el ministerio y de forma a través de los títulos universitarios, mientras que la formación del coaching no está reglada, con lo cual hoy en día en nuestro país te puedes encontrar a personas que dicen que tienen formación en coaching y la formación puede ser de una calidad muy diferente. En definitiva, hoy en día los grandes profesionales que están trabajando desde el coaching, pues la gran mayoría de ellos, la gran mayoría o casi todos, son psicólogos del deporte que tienen una formación complementaria en coaching y desde ese enfoque, desde la psicología, trabajan con sus deportistas. Bueno, al final la confianza es lo que una persona cree que es capaz de hacer. Al final eso depende mucho de lo que el entorno le diga. Entonces hay una parte que es cómo generar un entorno alrededor del jugador que potencie esa confianza, y luego otra parte es qué recursos personales tiene que desarrollar el deportista para creer más en sí. En cuanto a lo que es el entorno, pues bueno, ahí tenemos que trabajar mucho con los padres, con los entrenadores, para que tengan una orientación hacia el desarrollo y para que potencien ese clima adecuado de crecimiento. Y luego con el deportista tenemos que trabajar mucho los recursos, el autoconocimiento, el autodiálogo, algunas habilidades psicológicas, y que durante mucho tiempo estamos trabajando con los deportistas y demuestra con el trabajo que hacemos que son más competitivos y saben gestionar mucho más las situaciones deportivas. Al final, un deportista que no confía en él difícilmente va a alcanzar su máximo rendimiento. Bueno, conseguir una mentalidad ganadora al final es lo que hacemos los psicólogos del deporte, y lo hacemos de muchas formas diferentes. Bueno, hay un trabajo que tienes que hacer desde el inicio, que es trabajar con todo el entorno. Todo el entorno que rodea al deportista lo haces un poco para que vaya en la misma dirección
que las entidades deportivas. Para eso también es importante que las entidades deportivas impregnen de los principios de la psicología del deporte su funcionamiento. A partir de ahí ya te puedes ir acercando cada vez más al deportista y al final lo que te interesa es que el deportista vaya aprendiendo unas habilidades psicológicas que le ayudan a entrenar mejor, y cuando esas habilidades ya las va adquiriendo, lo que te interesa es que compita mejor, y entonces ya le tienes que ir ayudando para que vaya alcanzando ese estado óptimo mental que le ayuda a rendir. Pero luego le tienes que dar un plus más, y es que tenga esa fortaleza para saber superar esos momentos complicados que tiene la competición. En definitiva, tener un deportista con una fortaleza mental pues es el trabajo de tiempo invertido en él y en todo el entorno, y que realmente necesitas trabajar con tiempo para conseguir. Por eso hay muchos deportistas, o con muchos deportistas con los que trabajo, realmente lo que necesitas es un trabajo o un compromiso de trabajo mínimo de un año para poder conseguir resultados. Bueno, al final los jugadores viven en un contexto de presión. Por un lado es importante desde pequeños habituarlos a que sepan identificar las señales de presión. Luego también es importante controlar lo que hay alrededor para que la presión no sea excesiva, porque al final estamos hablando de dos tipos de presiones, la externa y la interna. A veces la interna es la que más condiciona el crecimiento y el rendimiento del deportista. Entonces al final tienes que realizar acciones para que el entorno genere un clima adecuado, pero también tienes que dar recursos al deportista. Relacionado con esto, bueno, hay una tendencia hoy en día preocupante, que es generar o contribuir a que las personas no sufran. Eso nos está llevando a personas poco resistentes, con poca capacidad de superación y con mucho contexto de no querer ver sufrir a los hijos, sobre todo en el entorno familiar. Y al final uno tiene que saber que para lograr las cosas hay que sufrir, hay que superar, y que ese sufrimiento, ese superar situaciones, pues evidentemente hay que darlo a dosis, hay que dar las cargas psicológicas adecuadas para que sean cargas que el deportista puede superar. Y como estamos hablando de cargas psicológicas, evidentemente necesitamos que en los entrenamientos y en las competiciones estén los psicólogos del deporte pues evaluando y viendo cuáles son esas cargas psicológicas. Si hay poca carga psicológica, el deportista no crece porque no está superando momentos difíciles. Si hay una excesiva carga psicológica, pues nos podemos cargar al deportista porque le vamos a generar un contexto de poca confianza y de poco crecimiento.